Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en la carta de Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir al último capítulo y a uno de los versículos casi finales de esta exhortación de Pablo a los hermanos de esa iglesia. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. El apóstol Pablo dice: el Señor, por medio de esta carta, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Volvemos a leerlo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El apóstol Pablo escribe esta carta después de su segundo viaje misionero, donde el apóstol hace una visita allí a Tesalónica. Nosotros podemos ver el contexto bíblico de lo que estaba sucediendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, como para tener una idea de lo que era el contexto en el cual se estaba viviendo y por el cual se escribe esta carta, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver allí en el capítulo 17, donde el apóstol visita a Tesalónica. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una gran sinagoga, una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: Jesús, a quien os anuncio, es el Cristo. Él estaba predicando allí en su segundo viaje misionero, y se había formado una comunidad cristiana en ese segundo viaje, de tal manera que el apóstol Pablo había podido de alguna manera cumplir el propósito por el cual lo había llamado y convocado, de poder realmente hacer discípulos en donde el Señor le enviaba. Y esta iglesia en particular era una iglesia que estaba formada por mayoría de creyentes paganos, pocos judíos, pero muchos paganos. La Biblia nos dice, si seguimos, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, hablando de los judíos. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Celosos entonces los judíos, que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, donde se estaba allí hospedando Pablo, e intentaron sacarlos al pueblo. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y así lograron de alguna manera que la estadía del apóstol Pablo fuera solamente por 3 días de reposo, 3 sábados. Y se tuviera que rápidamente retirar el apóstol Pablo, dejando una congregación en un inicio de formación, en una comunidad cristiana carente tal vez de las profundidades de las doctrinas bíblicas, pero allí quedó una iglesia, allí quedaron hermanos, conforme lo dice la Escritura,
Y el apóstol Pablo sentía una preocupación por esta realidad y en un momento determinado tuvo que mandar a Timoteo en un viaje particular para saber de lo que estaba aconteciendo en ese lugar en particular. Fue Timoteo y trajo realmente buenas noticias de que los hermanos de Tesalónica le extrañaban a Pablo, que perseveraban en la fe, que estaban realmente creciendo, aún en esa insuficiencia de que ellos tenían, estaban realmente permaneciendo en lo que el Señor les había anunciado. Esto trajo como consecuencia que el apóstol Pablo tuviera que escribir su carta estando ya en Corinto, haciendo su tercer viaje misionero. Es la carta primera de Tesalonicense, aproximadamente en el año 51. Por ahí, cuando nosotros introducimos algo de historia en esto, resulta medio tedioso para algunos, pero desconocer la historia muchas veces nos desconecta de las realidades que se vive. ¿Por qué se escribió la carta a Tesalónica? ¿Y por qué Pablo tuvo esa preocupación? Era que algunos hermanos en esa preocupación y en esa incapacidad de formación teológica comenzaban a introducir doctrinas erróneas en relación a, de alguna manera, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaban impacientes, no estaban realmente conociendo con profundidad sobre el tema, como nosotros muchas veces lo tratamos, de la segunda venida de Cristo. Ellos también estaban con interrogantes, con inquietudes. También había una suerte de enseñanza errónea de que ellos creían que los que ya habían muerto, si venía el Señor, no iban a partir o no iban a encontrarse con el Señor. Todas estas cosas llevó a que Pablo tuviera que escribir esta carta para traer una cuestión saludable a la iglesia, paz a esa congregación, paz a esa iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia que tiene paz. Una iglesia saludable es una iglesia que crece en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo escribe sus 13 cartas, si no tenemos que contar a Hebreos, sus 13 cartas comenzando, gracia y paz a vosotros. Él tenía el tema de la paz como algo muy incorporado en su teología y en su formación cristiana. Él conocía el tema de la paz como el atributo de Dios comunicable a la iglesia, pero también conocía a esa paz expresada en la Escritura, que es el mismo príncipe de paz que es nuestro Señor Jesucristo. Él comienza, o el versículo que leímos diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez en esta mañana nosotros nos encontramos aquí escuchando su palabra y estamos tal vez atravesando situaciones difíciles. Aún luchamos con crisis en nuestras creencias, nuestra forma de ver el mundo, lo que le llamamos la cosmovisión. Tal vez tenemos inquietudes en cuanto a en relación a algún tema en particular, doctrinal o eclesiástico. Es muy probable que estemos atravesando situaciones de intranquilidad, de inquietud. Pero Dios nos quiere hablar en esta mañana y yo quiero hablarte del Dios de paz. Hoy quiero hablarte de ese ser más seguro del universo, de un ser que no tiene pánico, que no tiene ansiedad, que no tiene temor de nada, que disfruta de satisfacción plena y de contentamiento y gozo realmente perpetuo, que vive en el disfrute total de la paz. Ese ser es el ser más seguro del universo. Él es nuestro Dios. Ese es el Dios de paz. La palabra dice, y el mismo Dios de paz. En nuestra época vivimos situaciones de extrema ansiedad. El pastor Juan nos compartía sobre la depresión espiritual, una realidad que muchos han padecido. Si nosotros tuviéramos que analizar lo que realmente acontece en nuestra mente. No voy a hablar si hoy nos inclinamos hacia la doctrina tricotómica o dicotómica en relación a lo que es espíritu, alma y cuerpo. No quiero entrar en ese detalle, pero simplemente quiero decirle que nosotros estamos compuestos por algo material o inmaterial, el cuerpo, y lo inmaterial que sería el espíritu, alma.
para la doctrina dicotómica lo mismo que se asienta en el corazón, en la mente del cristiano. Pero allí suceden cosas, como venimos tratando temas sobre guerra espiritual, venimos tratando temas sobre depresión espiritual, venimos tratando temas sobre ansiedad, como hoy vamos a ver el por qué muchas personas viven en un mundo sumergido en una esclavitud a pensamientos de pánico, de miedo, de terror, que están constantemente atravesando por crisis que no les permite desarrollar sus tareas cotidianas y mucho menos disfrutar de lo que el Señor nos dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque yo la doy de verdad. Es el tema que la Biblia trata más de 422 veces. Es fácil encontrar en una concordancia bíblica más de 422 versículos que hablan de un tema tan interesante e importante. Conocemos al Dios de amor y hemos cantado de este Dios de amor, pero ese Dios de amor no se desprende de ese Dios de paz, de ese Dios de gozo, de ese Dios de bondad, porque es la esencia misma de Dios. Dios es un Dios de paz. Y cuando nosotros nos encontramos en una realidad donde muchas personas están siendo afectadas por la ansiedad, por la angustia, por la depresión, realmente nos debe de interesar. Como decía en una oportunidad el doctor allí, David Barceló, pastor, en consejería bíblica, él decía, sí es necesario hacer consejería bíblica porque la consejería bíblica es parte de la teología cristiana. Y nosotros debemos de apuntar también a resolver lo que se llama enfermedades psicosomáticas, que algunos desconocen, pero que suceden y que muchos están siendo presos de esas realidades. Se nos enferma el cuerpo y vamos al médico, pero cuando tenemos problemas en nuestros pensamientos, ¿a quién recurrimos? Debemos de recurrir a ese Dios de paz, porque Él solamente puede resolver esos problemas, no un psicólogo, no un psiquiatra, solamente Cristo a través de su palabra. Dios se describe a sí mismo como el Dios de paz. La Biblia no nos dice simplemente que Dios posee la paz como un atributo. No nos dice eso, sino que Él es la paz y que al igual que todos los demás atributos, como vimos anteriormente, es la esencia misma de esta virtud, de esta perfección de Dios. En varios lugares el apóstol Pablo identifica a este Dios de paz. Vamos a ver algunos versículos, esto es a manera de introducción. Vamos a ver Romanos capítulo 15, versículo 33. Y dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Está hablando de un Dios de paz. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Pero luego dice en el siguiente párrafo de ese versículo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros siempre. Dios es un Dios de paz y nos llama a tener paz entre nosotros. El pastor Juan decía, Dios es un Dios de amor, pero el fruto de ese amor se manifiesta en que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Pues también así, en la paz de Dios, nosotros también debemos tener paz con los demás. Debemos buscar la paz, debemos desechar el enojo, debemos cultivar esa paz. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos
vosotros. Dijimos, todas las cartas del apóstol Pablo hacen mención de este Dios de paz. Jesús es aclamado como el príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Retenga esa palabra, no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Cómo lo hará? Dice la parte final, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios es fiel y Dios, el que nos llamó, lo hará. Y el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando Dios nos promete paz, lo hace en un lenguaje singular. Vamos a ir al capítulo de San Juan, donde vamos a desarrollar más el tema. Allí capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 25 y 27, al 27. Capítulo 14, versículo 25 al 27. Estamos hablando de este Dios de paz. El Señor está anunciando estas palabras profundas desde el capítulo 14 al 16 del Evangelio según San Juan, un día antes de ser ejecutado, un día antes de ir al Gólgota, un día antes de morir por nosotros. 3 años estuvo con ellos, pero una verdad profunda se reveló en los últimos instantes de su relación con los discípulos aquí en la tierra. Esto es profundo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí en este versículo el Señor revela su Trinidad. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí está hablando del Espíritu, está hablando del Padre, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, Jesucristo, está diciendo esto, os he dicho. La paz obra en esa Trinidad de Dios. ¿Quién da la paz? Es el Dios de paz. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y luego agrega una parte que a veces poco le tenemos en cuenta, pero es el tema que tenemos que considerar hoy en día. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vivimos conflictos tras conflictos, luchas tras luchas, problemas tras problemas. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos prometió una vida sin problemas. No se trata, y lo dijimos varias veces, de pare de sufrir, sino de sufrir con propósito. No se trata de que los problemas no van a aparecer. No se trata de que vamos a tener, aún a pesar, situaciones que nos van a llegar a crisis de depresión espiritual, de ansiedad, de angustia. Y vemos ejemplos en toda la Escritura. No se trata de no tener esos problemas, sino se trata de que cuando tengamos esos problemas, cómo se va a manifestar esa paz de Dios para resolver esos problemas y para que nosotros permanezcamos siempre en el Señor. Él dijo, estando con vosotros. Pero estaba allí con ellos. Como en esa barca. En San Marcos capítulo 4. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado. Y ahí podemos ver una descripción interesante de esto. Necesario para entender el tema del por qué nos acontece lo que nos acontece.
En ese marco, allí donde el Señor va a pasar a Gadara, y Él dice, pasemos al otro lado. Una gran tempestad, y cantamos canciones en base a eso. En la tempestad, en la tormenta, en el problema, en la aflicción. Ellos tuvieron una tormenta, no pequeña, una gran tempestad que se levantó. Y comenzó a fallar. Lo primero que ocurrió es temor. Diga temor conmigo. Es muy importante que lo describa y lo anote. Temor. Ese temor, ese miedo, ese pánico, esa ansiedad, esa crisis lo llevó indudablemente a perder la fe. Esa falta de fe lo terminó sacando del foco del orden que es el poder confiar en el Señor conforme a la Escritura, y los llevó a confiar en cualquier cosa menos en ese Jesús que estaba al lado de ellos. Y la palabra es clara y describe que ellos tuvieron miedo y que cuando fueron a Jesús no fueron de una manera tranquila a hablarle, decirle, maestro, estamos con una gran tormenta, ¿qué puedes hacer? Sino que fueron alterados y fueron irritantes, que no tienes cuidado, que perecemos. Cuando una persona está en una crisis, cuando una persona está en una ansiedad, cuando una persona está en un problema, en una aflicción, sumergido en ese problema, sin la cobertura de Cristo o sin la verdad de Cristo en su vida, esa persona va a tender por tendencia a turbarse en su corazón, a tener miedo, a desconfiar de toda situación y a hundirse y a sumergirse en esta cuestión. Cuando Jesús reprende al viento y viene la calma, viene la paz, viene la tranquilidad, viene la quietud, la reacción de ellos fue que temblaban delante del Señor, porque se sorprendieron. Tuvieron 3 años viendo los milagros de Cristo, tuvieron 3 años aprendiendo del Maestro, y en el momento de la crisis y de la situación más adversa, después que el Señor siguió su naturalidad de obrar y de cumplir su propósito de calmar en medio de la tempestad, a la tormenta, ellos tuvieron miedo, se espantaron. Contrario, cuando terminaron esa jornada y volvían a Betsaida, San Marcos capítulo 6, y el Señor le dijo, entrad en la barca. Y Él se quedó, ya no con ellos en la barca, ya se quedó allá afuera, en la montaña, un poco más distante. Y el Señor venía caminando sobre las aguas, y ellos tuvieron miedo, porque pensaron que era un fantasma. No voy a entrar en el detalle de lo que creían o no creían. Lo cierto es que tuvieron miedo. Pero cuando el Señor se reveló a ellos, se mostró a ellos y volvió la calma, ellos ahora ya no temblaban delante del Señor, sino que ahora se maravillaban de la presencia de Cristo junto a ellos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios usa las situaciones más adversas para formar nuestro carácter en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dios usa adversidades con el único propósito de trabajar en nuestro carácter y formar a ese Jesucristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, y nosotros manifestamos a Cristo a la medida que crecemos a la estatura de fe de Cristo. Y la paz está directamente relacionada a nuestra fe con Cristo. Y ya vamos a ver por qué cuando entremos a desarrollar este tema. Ellos estaban allí como un cuadro siendo tratados por el Señor. Jesús murió y se habían vuelto de nuevo a entristecer. Ya había muerto. Se habían olvidado de sus promesas. Ya no tenían en cuenta el Espíritu Santo, ni que Jesucristo dijo que iba a resucitar al tercer día. Estuvieron tristes.
Pero sin embargo el Señor se les presentó. Paz a vosotros. Porque el Señor es omnisciente y Él conoce todas las cosas. Y sabía que estaban tristes. Es más, en camino a Emaús se encontró con dos que ni siquiera la reconocieron por su tristeza. Así acontece con nosotros como la iglesia de hoy. Ya no está Cristo en la barca, ya no está en una montaña, ni mucho menos caminando sobre el mar, pero sí está en su trono y nosotros solamente tenemos su palabra para descansar y reposar en esa paz que Él nos expresa por medio de la Escritura. La paz es uno de los temas más principales de la Escritura. La paz de Dios debe venir a ser la paz de Dios en nosotros. Todos quieren vivir en paz. Si yo dijera en esta mañana, ¿cuántos quieren vivir en paz? Y usted diría, por favor, Señor. Y ya se acordó de su situación matrimonial, de su situación económica, de su deuda, de esto, de aquello, de esto, de aquello. Y se comenzó a hacer una lista de situaciones con solamente decir paz. Usted vio el problema. Todos quieren disfrutar de una vida libre de conflictos y problemas. ¿Cuántos vivimos en esta semana conflictos y problemas? ¿Cuántos? Todos. Bueno, ¿qué representa la palabra paz para ti? Bienestar, prosperidad, satisfacción, tranquilidad, salud, descanso. Si bien es cierto, todas estas cosas están incluidas generalmente en ese término. De hecho, si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento, vamos a ver que para el pueblo de Israel, para los judíos, era muy importante el tema de la paz. El shalom de Dios era algo muy anhelado y esperado. Estaba incluido en el saludo tradicional de las personas. Podemos ver en diferentes lugares que ellos expresan la paz sea contigo. En Isaías 32, versículo 16 al 18, vemos una promesa de Dios para con Israel. El Israel de Dios que vivía en aflicción, que vivía en problema, que vivía en dificultad, por rebeldía, por falta de fe. Y en el capítulo 32 de Isaías, versículo 16, dice, habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y luego dice el efecto, el fruto, el resultado de la justicia será la paz. El resultado de la rectitud será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Hoy mucha gente se encierra en sus casas, hace rejas por causa de la inseguridad, y esto está así y es real. Usted no puede dormir con las puertas abiertas porque se va a recordar en otro lugar, se va a quedar sin nada. Vivimos asaltos, robo, violencia, agresión constante. Dios promete esa verdadera paz. Dios promete esa verdadera quietud. Él dice, mi pueblo habitará en morada de paz, habitación segura y en lugar de reposo. Y solamente esto es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros desconocemos que Jesucristo es el príncipe de paz, pero también es la fuente de paz. Y nosotros vemos, por ejemplo, como leímos recién en Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7, en relación a lo que es Cristo, nuestro príncipe de paz. Ahora, ¿qué efecto tiene esto en nuestra vida? El leer, el escuchar que Jesucristo es el príncipe de paz. Porque Jesús es el príncipe de paz, y si analizamos la palabra podemos entender lo que es la paz verdadera. ¿De dónde viene y cuántos viven
muchas veces engañados en que viven en paz y realmente no tienen la paz de Dios. Y aquí vamos a tratar dos temas fundamentales para poder comprender la diferencia que es paz con Dios y paz de Dios. Muchos dirán, y estamos hablando del Dios de paz, pero una cosa es la paz con Dios y otra es la paz de Dios. Jesús, al ser enviado por el Padre, vino con el único propósito principal que vino a hacer Cristo en la tierra: a vivir y a morir por nosotros. Haciendo esto de una manera simplificada, de una manera reducida, haciendo esto, su muerte vicaria en la cruz, su muerte sustituta en la cruz, resolvió uno de los problemas más grandes que teníamos nosotros con Dios, porque estábamos separados de Dios por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había paz, éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos a esa vida, y Jesús vino a justificarnos. Y todos decimos sí, justificación, y entendemos la justificación. Teológicamente la comprendemos exactamente así, porque sabemos que era imposible que nosotros lográramos algo para la salvación de nuestras vidas perdidas y condenadas por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte y merecíamos la muerte, pero Cristo vino a tomar nuestro lugar. Decíamos y escuchábamos al pastor Juan temprano, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a resolver ese problema. Y se terminó nuestro conflicto con Dios. Y él leyó el versículo de Romanos capítulo 5, allí versículo 1, el versículo 1 de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se resolvió nuestro problema que nos mantenía distanciados, enemigos, y una reconciliación por medio de Jesucristo. Estábamos separados, alejados, sin esperanza, sin Dios. Y Efesios expresa que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Lo que nos separaba de Dios, Cristo vino a resolverlo. En el Antiguo Testamento analizamos los sacrificios. Y poder conocer los sacrificios en parte es bueno y nos ayuda a tener una mayor claridad de por qué el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque todo era figura y sombra de lo que se había de manifestar en ese nuevo pacto. Y el Antiguo Testamento habla de sacrificios que enseñaban al pueblo de Israel las verdades importantes acerca de Dios. Desde el comienzo de los tiempos, el pueblo de manera natural adoraba a Dios, y podemos analizar en los primeros capítulos, después de Génesis capítulo 3, de cómo se presentaba un sacrificio en el altar. Noé, aún nosotros conocemos sobre Abel y Caín, de forma natural. Pero cuando Dios lo sacó al pueblo de Israel de Egipto, le indicó claramente cómo debían de adorarlo y estableció diferentes tipos de sacrificio que nosotros tuviéramos la oportunidad, y sería bueno que lo hagamos, en Levítico, desde el capítulo 1 al capítulo 7, lo vamos a poder leer a todos los sacrificios, los 5 tipos de sacrificio que eran tipo de Cristo, que presagiaban lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Cuando Israel adoraba a Dios, siempre tenía que matar un animal. Esto es resumido. Y quemarlo en un altar. En un sentido, Dios no disfrutaba de tantos animales, de tanta derramamiento de sangre. No disfrutaba Dios de eso. Cuando Saúl pecó, cuando Saúl, desobedeció y por reincidencia, en rebeldía, fue a ofrecer sacrificio cuando el Señor no le permitió, por dar un ejemplo, él dijo, ¿de qué se agrada más Dios? ¿De sacrificio o holocausto antes de que le obedezcan?
Pero esos sacrificios eran necesarios para enseñar dos grandes lecciones. Primero, que el pecado merece la muerte. De manera resumida, el pecado nos separa de Dios. Recordamos lo que sucedió en el Edén con la caída del hombre. Solo existe un camino que nos lleva de vuelta al Padre. Y era solamente a través del pago por nuestros pecados. El precio era muy alto, la muerte. Por esta razón, Israel tenía que sacrificar animales cada día y por el medio, digamos, que Dios usa ese sacrificio, les enseña a ellos que estaban todos los días pecando, que debían todos los días sacrificar animales para pagar por el pecado de ellos. Los pecados necesitaban un sacrificio como segundo punto en relación al sacrificio mismo. El animal no ha pecado. El animal era sin defectos, pero las personas son los que han pecado. No obstante, el animal moría en lugar de las personas. Los sacrificios les enseñaban a Israel que el sacrificio se llevaba a cabo de una forma sustituta. El animal suplía lo que debía de acontecerle a la persona. Por lo tanto, tomaba su lugar el animal, era sustituido. Y hay 5 sacrificios que no vamos a hacer mención de esto, pero uno de ellos es la ofrenda de paz. Dentro de lo que es el sacrificio del holocausto, dentro de lo que son las ofrendas por la culpa y otros temas más, estaba la ofrenda de paz. Y esta ofrenda de paz le permitía al pueblo de Israel realmente compartir en gratitud a Dios con los representantes de Aarón y el resto lo que se ofrecía como comida. Ellos disfrutaban de esa comida. Compartían en el altar y lo que quedaba lo compartían entre todos ellos. Bueno, los sacerdotes intercedían por el pueblo delante de Dios, y eso es figura de que hoy Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede constantemente por nosotros delante del Padre. ¿Para qué? Para traernos paz. El pecado fue resuelto. ¿Por qué sigue intercediendo Jesucristo? Para que nos mantengamos en la paz de Dios. Todos los sacrificios eran un presagio del único y final que fue posible solamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este príncipe de paz nos aseguró la paz. Él saldó la deuda que teníamos. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se resolvió el problema. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? ¿Tienes paz contigo mismo? ¿Tienes paz con los demás? El propósito de Dios no es solamente que tengamos paz con Dios, sino la paz de Dios. A pesar de esa relación que ahora tenemos por la obra redentora de Cristo, a pesar de esa relación, y al pensar en esa relación, lo hacemos a la luz de esto. Escuche, Él no solo aseguró nuestra paz, sino que Él es nuestra fuente de paz. Él es nuestra fuente diaria mediante su relación con nosotros. Él dijo, la paz os dejo. Allí aseguró la paz. Estábamos nosotros en San Juan capítulo 14, versículo 25. Y luego podemos entender que nadie más que el medio que Cristo utilizó, la cruz del Calvario, fue suficiente para asegurarnos la paz. Ahora Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dijimos que esa partecita del versículo muchas veces es dejada de lado. ¿Cómo experimentamos esa paz de Dios? ¿Qué significa que la guerra se terminó a través de la obra redentora de Jesucristo nuestro Señor y Salvador? Bueno, simplemente y profundamente es que fui justificado, por lo tanto, soy nueva criatura, tengo vida eterna, y ahora lo que yo deba de enfrentar mañana lunes o todo el resto
de vida que queda sobre la tierra, todas esas dificultades, todas esas tribulaciones, lo vamos a vivir bajo el abrigo, bajo el amparo, bajo la protección y bajo el cuidado de ese príncipe de paz. Nos unió al Padre mediante su muerte. Él vino no solo a morir por nosotros, sino también a morar en nosotros. Allí está la paz de Dios. Él resolvió el problema, la paz con Dios. Ahora Él prometió al Consolador. Él prometió al Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda verdad y justicia. Él prometió, a través de esa unión con Cristo, nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Permaneced en mí, San Juan capítulo 15, la vid verdadera, y yo en vosotros. O sea, Jesucristo vive en nosotros, así como nosotros en Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos permanecer, porque Cristo es con nosotros. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Es una relación, iglesia. No es sentarse en una butaca, no es agarrar un micrófono y predicar la palabra, no es cantar, no pertenecer a una congregación como miembro de una congregación o iglesia local. Es una relación con Cristo. Va más allá de lo que consideramos a veces. La raíz, el tronco, las ramas y los frutos. Esa savia es nutrida, y el que en mí permanece llevará fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo y, además de los demás, 6 restantes. La paz de Dios, esa tranquilidad, esa calma, esa quietud que hace posible que pasemos por los tiempos más difíciles de la vida. Esa paz viene de una relación que no puede comprarse ni intercambiarse. Es una relación, esa relación es con una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Al leer la Escritura, vemos nosotros, por ejemplo, cómo el Señor comienza a relatar desde el capítulo 14 de San Juan, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Y Él estaba diciendo verdades profundas, como decíamos anteriormente, en estos 2 capítulos finales, ya un día previo a la crucifixión. No se turbe vuestro corazón. Si creed en mí, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Hay un reposo, hay una seguridad, hay una quietud, cuando realmente nosotros ponemos nuestra confianza en Jesucristo, nuestro príncipe de paz, y Él es la fuente de paz. Cuando tenemos una relación con Cristo hay un sentido de quietud, de tranquilidad y de calma que es indescriptible. ¿Y qué sucede? Bueno, al tener esa relación, nosotros podemos atravesar por los sufrimientos más difíciles, por los dolores más temidos. Pero Él es nuestra fuente de paz. Nosotros tenemos una relación con Él. Él nunca nos va a rechazar y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él puede tal vez de alguna manera recordarnos situaciones de desobediencia. Él no está para criticarnos, Él no está para rechazarnos, Él no está para acusarnos. El problema fue resuelto, pero sí nos recuerda y nos convence a veces de pecado por nuestra desobediencia para que nosotros permanezcamos en una relación completa con Él por la obra del Espíritu Santo que permanece en nosotros. La voluntad de Dios en mi vida no es que evite las dificultades, sino que a través de las dificultades Él garantiza un propósito, un significado y su misma presencia en nosotros.
todo lo que anhelo en mi corazón será llevado a cabo conforme a la voluntad de Dios cuando oramos. Y esta confianza tenemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso nos trae paz. Yo tengo la paz de saber que si le pido algo conforme a su voluntad, Él me lo va a dar. Ahora, si le pido algo que no es conforme a su voluntad, y si viene, las consecuencias van a ser evidentes. Pero todo lo que proviene de Dios es bueno en gran manera. Jesucristo no solamente es el príncipe de paz, no solamente es la fuente de paz, sino que Él es el que sustenta nuestra paz. Mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No solo es tener el Espíritu de Dios en nosotros, sino es justamente poder ejercer la fe. Él dijo esas palabras en San Juan capítulo 16, versículo 33. Que debíamos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y nosotros leímos también la carta de los tesalonicenses, pero no la desarrollamos, del capítulo 3, versículo 16. Él dice, en toda manera, mire, vamos a detenernos en ese versículo, ya estamos finalizando este punto a dar una conclusión, pero quiero que se detenga en esto. A veces si nos detenemos un poco, vamos a lograr captar la idea de lo que el Señor nos quiere hablar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre. ¿Cuándo? ¿Solamente cuando tengo problemas? Siempre. ¿Y qué es siempre? ¿Hay interrupción en el siempre? Es siempre. Luego dice, en toda manera. ¿Cómo en toda manera? En toda circunstancia, en toda forma. En la enfermedad, en la adversidad, en la noche, en el día, en la entrada, en la salida, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. Siempre debe estar la paz de Dios en nosotros. Es siempre, en toda condición y circunstancia. No importa la situación, vuelvo a decir, es muy importante esto que enfrentemos en la vida. Su paz no tiene limitación. Y quizás este último versículo sea el más importante de todo lo que he dicho. Su paz no tiene limitación. Ya conocimos eso. Pero hay que asegurarse, atentos, iglesia, de que se la busque en el lugar propicio. Termino, Salmos 119, versículo 165. (119, 165). Mucha. ¿Qué dice? Mucha. Mucha. ¿Qué está hablando de mucha? De cantidad, tal vez. Un sentido de expresar algo que no es que se pueda terminar. Cuando uno habla de algo de mucho, es de cantidad. Si bien es cierto, no tiene límites, es mucha. Tienes para comer en proporción medio kilo de asado. Bueno, vas a comer 5 kilos de asados. Es mucho. Mucho es para terminarlo, ¿verdad? Amén, dijo. No me desvíen del tema, porque vi un sacrificio allá en Córdoba. Mucha. ¿Cómo hubiera querido estar ahí? Porque había mucha. Se veía rebosando eso. Mucha paz. ¿Qué mucha qué? Mucha paz.
Mire que no habla de mucho poder, de mucha unción. Habla de mucha paz. ¿Tienen quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que aman tu ley. No soy hipoacústico, simplemente quiero que repita. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. La palabra. Mucha paz. Los que aman tu palabra. Asegurarse la paz no solamente es reconocer que Jesús es el príncipe de paz, es la fuente de paz, Él es el que sustenta toda la paz, sino es buscarla en el lugar propicio. Porque la verdad es que cuando nosotros salimos de la iglesia, escuchando la palabra de Dios y comenzamos a vivir el diario vivir, los bombardeos en el trabajo, en donde sea, el estudio, las obligaciones, las preocupaciones, nos llevan muchas veces a que nosotros dejemos de buscar la ley de Dios. Como aquellos discípulos que estaban junto a Jesús. Estaban con el Maestro. Estaban con el Todopoderoso. ¿Cómo se sentiría usted si usted estuviera custodiado de toda la gendarmería de Tucumán en su casa? Me quise reír porque dije, no vaya a ser que algunos digan incómodo. Bueno, si hubiera policía en su cuadra, se va a trabajar, yo salgo muy temprano, 5:30, y veo el móvil allí en la esquina y me da cierta tranquilidad, ¿no? Cierta. Hay un policía ahí y miro para todos los costados y cuando voy caminando digo, hasta que llegue a la parada del colectivo, por lo menos en este margen de espacio físico, ahí hay una guardia policial. Eso no significa que estemos exentos del que nos pueda llegar a pasar algo, pero naturalmente sentimos seguridad. La seguridad que proviene de Dios es infinita, pero solamente la obtenemos a través de buscar en el lugar propicio. Y la Escritura es clara: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Has estado tropezando en esta semana? ¿Has estado tropezando en este año? ¿Has estado tropezando en esta década? ¿Has estado tropezando desde que viniste a la iglesia? Muchos dicen, desde que comencé a congregarse me vienen los malos problemas y le echan la culpa al diablo. No es eso. Es Dios que te está procesando. Jesús los llevó a la tempestad. Era el propósito de Dios tratar con ellos y formar un carácter de seguridad, de confianza, de paz. Entonces, cuando salga de este lugar y vengan los problemas, no llegues al extremo de la ansiedad, de querer resolver tus problemas a tu manera, porque no hay peor cosa para nosotros que cuando nos vemos desbordados, entramos en crisis de ansiedad y empezamos con todas las manifestaciones psicosomáticas, dolor de cabeza, mareo, taquicardia y todas las cosas esas. ¿Saben por qué? Porque el Señor es claro en su palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vea la palabra. Vea la palabra, iglesia. Busca refugio en la palabra del Señor. Es la que te sustenta, es la que te alimenta, es la que te nutre. Anoche visitaba a una hermana y le decía, ¿usted come todos los días? Sí. Mire cómo estoy. ¿Y cómo se alimenta de la palabra de Dios? Y de vez en cuando ahí andamos. Y por ahí vienen los problemas, ¿no? Porque no estamos nosotros en relación con el Señor. El que permanece en mí y mi palabra en ustedes llevarán frutos. Es permanecer obedeciendo y es obedecer permaneciendo.
Y con esto concluyo, porque ya el versículo está leído, no es un versículo nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, os consagre todo vuestro ser. La santificación es un proceso. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, paz, iglesia, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vea la palabra, iglesia. Te lo digo por experiencia personal. Me voy a tomar de que el pastor dijo lo mismo estando allá en Córdoba, así que es permitido. No se debe de hablar de nuestra experiencia personal, pero cuando lo queremos hacer, por algo será. Yo no estaba en paz. Yo estaba angustiado, desanimado, deprimido, desilusionado. Todos los temas que usted quiera agregarle a ese combo. Y la verdad que era una lucha constante, conflicto. Llegaba a mi casa irritado. Muchas veces me desgistaba con mis hijos, con mi esposa, en situaciones. ¿Usted era el pastor? Sí, acá está Eduardo Rizzo, en crisis. Porque sacamos nuestra mirada de la palabra de Dios. Confía en mí que yo he vencido al mundo. Pero cuando el Señor en su gracia y en su amor nos permite a nosotros en ese momento de lucha, de prueba y de adversidad, porque Él es el único que nos da paz, recordar su palabra y comenzar a volver a la palabra y comenzar nosotros a compartirnos a nosotros mismos la palabra. Pero no solamente leerla, es vivirla la palabra, porque no se salva el oidor sino el hacedor de la palabra. Cuando ponemos nuestra confianza y esperamos en Él y decimos no nos vamos a mover porque el Señor dijo, espera, yo soy Jehová tu Dios. Cuando nosotros estamos allí corriendo para aquí, para allá y el Señor le dice, detente en tus caminos, preguntad por las sendas antiguas. Golpeamos puertas y puertas y puertas y hablamos con uno, con otro y queremos solucionar nuestros problemas a nuestra manera. El Señor dice, tú no tienes el control de tu vida, yo soy el que gobierno tu vida. Cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos sean gobernados por Cristo, se va la taquicardia, se va la ansiedad, se va el problema, se va el malestar. Y ¿sabe qué? Una cosa más, hasta se te abre la mente para lo que quiere Dios realmente que tú hagas. Dios te redirecciona, Dios te muestra con más claridad, Dios comienza a darte ahora una mayor revelación de su escritura de manera clara, en la cual tú le comprendas y tú vivas la plenitud de paz en Jesús. Gozo, paz, amor, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Estás escuchando este mensaje y quiero concluir diciéndote, si no tienes paz, puede pasar dos cosas. Primero, que no tengas a Cristo, que no hayas sido justificado aún. Pero si el Señor en esta mañana te está inquietando, solamente el Señor te está inquietando a través de su voz, a que te vuelvas a Él en arrepentimiento genuino para resolver ese problema que había de enemistad con Dios. No esperes más, porque es el día de salvación. Y si tú tienes convicción de que Dios ya te salvó, en este proceso de santificación estás viviendo situaciones difíciles, entonces vuélvete en amistad con Dios a través de recuperar esa relación que tenías con Él en la oración, en la lectura de la palabra y en el perdonar por esa situación que muchas veces nos tiene atados y que no nos permite ver la gloria de Dios. Jesús
Cuando estaba allí la tumba de Lázaro, lloraban todos. Él dijo: quitad la piedra. Él no dijo: permiso, voy a quitar la piedra. Él dijo: quiten vosotros la piedra. Y muchas veces nosotros tenemos cosas que estorban nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que está robando el tiempo a tu comunión con Dios? ¿Tus amistades? ¿La televisión? ¿La tecnología? ¿Qué es lo que está interponiéndose en esa relación que debes de tener con el Señor? En esa relación de permanecer en obediencia y de obedecer permaneciendo en la palabra de Dios. Pues hoy Dios te está llamando a que con sinceridad de corazón te vuelvas a Él en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguien en esta mañana que está diciendo: yo necesito la paz de Dios porque es contristado al Espíritu Santo de Dios? Y que en esta mañana reconozca delante de Dios, no delante de nosotros, sino delante del Señor, que necesita realmente que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu, el Consolador, el Paracleto, nuestro ayudador, retome el control de su vida para guiarlo a toda verdad y justicia. Que en esta mañana tú puedas, allí donde te encuentras, orar al Señor y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. He reconocido tu amor, profundo amor, tierno amor, grande amor. El sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, con esa muerte vicaria. Y aquí estoy, Señor, para una vez más poder relacionarme contigo, Señor, de una manera pacífica como tú nos exiges. Oh, glorioso es tu nombre, Jesús. Digno de toda gloria y de toda alabanza, digno de toda honra y de todo poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay personas que en esta mañana se encuentran cansadas, agobiadas, atribuladas. Hay personas que están allí remando y con mucho cansancio, fatigados por los vientos contrarios. Si en esta mañana te encuentras en este lugar, levanta tus manos. Si quieres ponerte de pie, levanta tus manos delante del Señor, porque es el Señor y solamente Cristo el único que va a hacer posible que esa paz se derrame en ti por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy de verdad. Yo la doy de verdad, dice el Señor. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz. No le des lugar a ese pensamiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Guarda todo nuestro ser en Cristo Jesús. Muchas personas que se condenan, muchas personas que no se perdonan a sí mismos, de vidas del pasado. El Señor dice: no traigas a memoria las cosas antiguas. Desecha el pasado. Muchas personas que están viviendo dificultades, el Señor te dice: oh, que Él es tu Dios. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Veo a un Pedro en la Escritura que vivió el proceso constante de la obra del Espíritu Santo.
Un Pedro que lo negó al Señor, un Pedro que le cortó la oreja a Malco, un Pedro que estaba constantemente en su autosuficiencia creyendo que él era importante. Pero cuando el Señor restauró la vida de Pedro, cuando la paz se derramó en el corazón de Pedro por la obra del Espíritu Santo, este Pedro realmente predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio de paz, es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Cuando estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios, vamos a expandir el reino de los cielos hasta lo último de la tierra, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio de paz. Vamos a predicar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Las puertas se nos van a abrir conforme al propósito de Dios. Vamos a tener realmente, glorioso es el nombre de Cristo, nuestras vidas en servicio constante al Señor. Porque hemos sido libertados del pecado para ser siervos de justicia y para tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero este Pedro dijo en su gloriosa carta: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque los mismos padecimientos que ustedes viven, lo están viviendo en todo el mundo entero. El Señor nos prometió cero conflicto, cero problema. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová nos librará de toda adversidad y estaremos seguros en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Jesús, por esta grande verdad. Amén y amén. Gloria a Dios.